Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tumor en el cerebro. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarles de los tumores en el cerebro. Hay muchas condiciones que pueden ser causadas por tumores. Ahora, sería bueno saber qué causa un tumor, cuál es la lógica detrás de que el cuerpo, de forma prácticamente ilógica, empiece a producir un tumor. El tumor puede ser benigno, que quiere decir que no hace daño, o puede ser maligno, como decir un tumor canceroso. Pero cuando vamos a hablar de tumores, me gusta la idea de poderles explicar lo que entiendo en base a la investigación que he hecho, cuál es la causa o el origen de la gran mayoría de los tumores. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, leyendo la literatura científica sobre el tema de cáncer, sobre el tema de tumores, sobre el tema de por qué el cuerpo humano empieza de forma donde uno no puede entender por qué lo está haciendo. ¿Por qué, por ejemplo, le sale un tumor a un niño, que es una criatura inocente? ¿Por qué un tumor puede salir en cualquier parte del cuerpo? Pero sobre todo en el tema de los tumores del cerebro, ya se ha descubierto que hay una relación muy directa entre el sistema nervioso excitado y los tumores. O sea, que cuando estuve viendo la literatura, porque he estado trabajando en escribir un libro sobre cáncer, pues llevo año y medio, casi 2 años, investigando qué está detrás de todos los tumores. Lo que han encontrado en la literatura científica es que cuando hablamos de cáncer, que obviamente vamos a tener, cuando hablamos de cáncer empezamos hablando de tumores, porque empieza por un tema de tumor canceroso. Cuando hablamos de cáncer, detrás de cualquier cáncer, lo que le demuestran los estudios es que está detrás el sistema nervioso excitado. Hace mucha lógica que esté detrás del sistema nervioso excitado. La ciencia moderna tiene un equipo que se llama, en inglés se llama Heart Rate Variability. Ese equipo que le llaman HRV, Heart Rate Variability, es un equipo electrónico que mide, una persona se pone un sensor en un dedo o se pone un sensor en el lóbulo y por ciertos minutos el sistema mide las pulsaciones de la sangre y está midiendo cuánto ritmo tiene el corazón, o sea, qué ritmo tiene el corazón. El corazón es controlado por el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando yo tengo el cuerpo, ¿no? El cuerpo y todas sus partes son controlados por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene 2 lados: el lado excitado, que es lo que los médicos llaman simpático, y el lado pasivo, que es lo que los médicos llaman parasimpático. El cáncer, por lo que he visto en la literatura clínica, 90% del tiempo ocurre cuando hay un exceso de excitación del sistema nervioso excitado. Por ejemplo, hay literatura, por ejemplo, del doctor Nicolás González, de investigadores avanzados en estos temas de cáncer, que demuestran que el cáncer que ocurre como tumor sólido, viene del sistema nervioso excitado. El cáncer que ocurre en la persona que tiene un sistema nervioso pasivo es distinto, no es de tumor, no es sólido, es un cáncer del sistema inmune, como leucemia, como linfomas y demás. O sea que el 90% de los tumores cancerosos vienen del sistema nervioso excitado. Entonces, eso hace mucha lógica. No solamente lo que dice la literatura, sino cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo, porque cuando el sistema nervioso está excitado, cuando la persona está estresada, cuando el cuerpo está estresado, automáticamente una de las cosas que hace es que tranca el hígado. El hígado, que está aquí, es el órgano que desintoxica y es un órgano vital en el momento que una persona tiene que combatir un cáncer, porque es el que desintoxica, es el que saca los tóxicos para afuera. Cuando una persona está bien estresada, una de las cosas que pasa es que se afecta la digestión, se afecta el hígado, se afecta todo lo que sea el sistema inmune.
Fíjense que la gente se enferma. ¿Cuándo una persona se enferma? Pues una persona se enferma cuando está estresado, cuando tiene que lidiar con el ex esposo, con la ex esposa, con el jefe malcriado. Ahí es que la gente se enferma. La gente no se enferma cuando está de vacaciones. O sea que el estrés, cualquier fuente de estrés que tenga el cuerpo, que puede ser metales tóxicos, puede ser comidas incorrectas para su cuerpo, puede ser falta de tomar agua, puede ser falta de vitaminas, cualquier condición de estrés, personalidades tóxicas que uno tenga alrededor, todas las fuentes de estrés, no importa de dónde venga el estrés al cuerpo, todo eso activa el sistema nervioso excitado. Cuando activa el sistema nervioso excitado, eso tiene un efecto de que tranca el hígado, tranca la digestión, por eso las personas empiezan a tener problemas digestivos después de una mala noticia, afecta el sueño. Cuando afecta el sueño y todo el proceso de descanso y reconstrucción del cuerpo, automáticamente es que empiezan a salir los tumores cancerosos. Ahora, cuando una persona tiene un cáncer o un tumor, que puede ser benigno, en el cerebro, pues eso es una condición especial, porque para las condiciones del cerebro, los tumores que salen en el cerebro tiene una capa protectiva. Es una capa que no permite que ni quimioterapia ni ningún otro medicamento entre dentro del cerebro. El cuerpo se protege de cualquier sustancia que no pertenezca ahí, específicamente en el cerebro. ¿Qué pasa? Lo que quería compartir con ustedes es que ya se ha descubierto que si una persona empieza a salir un tumor en el cerebro, lo único que he visto que tiene resultados para eso, pues van a tratar de operarlo, pero muchas veces lo operan y vuelve y sale de nuevo la situación. Lo único que he visto es que hay que tranquilizar el sistema nervioso excitado. Si usted necesita tranquilizar el sistema nervioso excitado porque le está saliendo un tumor benigno o no benigno dentro del área cerebral, lo único que he visto que funciona es que usted vea el episodio número 1043, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Vea el episodio número 828, que se llama Jugos de vegetales salvan vidas, pero tiene que añadirle, para tranquilizar el sistema nervioso, en el área cerebral tiene que añadirle 2 aceites. Hay 2 aceites esenciales que tienen cierta literatura que demuestra que pueden parar un tumor, ya sea canceroso o no canceroso. Hay cierta evidencia que conduce en esa dirección. Uno de esos aceites que se consiguen con los masajistas o en los centros naturistas se llama frankincense. Frankincense quiere decir aceite de incienso. Ese aceite es el que mejores resultados aparenta tener para tranquilizar el sistema nervioso y entonces poder parar un tumor o parar el crecimiento de un tumor. Porque ese tumor está creciendo simple y sencillamente porque una de las cosas que pasa cuando el sistema nervioso excitado se activa es que se corta la circulación de oxígeno. Si se corta la circulación de oxígeno, el cuerpo va a tratar de hacer tumores. Así que todo el cáncer y todos los tumores dependen de un bajo nivel de oxígeno. Así que uno tiene que tranquilizar el sistema nervioso excitado para activar el sistema nervioso pasivo, que ese es el que circula la sangre, que ese es el que tiene el sistema inmune a su cargo, que ese es el que puede parar un tumor. Entonces, el aceite frankincense y el otro es lavanda. Pero principalmente el frankincense. Hay personas que lo que hacen una mezcla donde echan un poquito de frankincense, unas gotas de lavanda y lo ponen en un aceite como aceite de coco, un aceite cargador, ¿no? Que en inglés le llaman un carrier oil, y eso empiezan a ponérselo debajo del paladar, en la palma de las manos, empiezan a olerlo y esos aceites, específicamente el frankincense y lavanda, tienen un efecto tranquilizante, tan tranquilizante que uno los empieza a oler y le empieza a dar sueño. ¿Por qué le dan sueño? Porque activan el sistema nervioso pasivo, que es el único que puede parar un tumor. Y así usted evitaría que un tumor que puede ser benigno se convierta en un tumor canceroso. Cuando usted piense en cáncer o piense en tumores, piense: tengo que tranquilizar el estrés. Y si sigue estas recomendaciones del episodio 1043, del 828, y usa frankincense y lavanda corrido todos los días, tiene usted una oportunidad de tranquilizar o parar un tumor en el cerebro o básicamente en cualquier otra parte del cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.